Pulse. Bienvenidos. Hoy hablaremos de polaridad. Esencialmente la polaridad indica el sentido del flujo de los electrones en un circuito. La manera más fácil de explicar esto es usando como ejemplo la medición de la tensión de una pila con un multímetro, recordando que la electricidad es básicamente electrones en movimiento. Para poderlo hacer, habrá que seleccionar la opción de medición de voltaje en corriente continua. La corriente continua tiene la característica que el sentido del flujo de los electrones no cambia, es decir, que siempre fluyen en una misma dirección. Ahora lo que corresponde es conectar las terminales, haciendo coincidir los polos de la pila con los del multímetro, y los colores del cableado nos ayudarán a identificarlo fácilmente. En el display podremos ver la lectura de la tensión de la pila expresada en volts. Ahora, si invirtiéramos las conexiones, veremos que el multímetro sigue dando una lectura, pero ahora se expresa un valor negativo. Esto representa que el equipo detecta que los electrones fluyen en el sentido opuesto, o sea, es lo que conocemos como polaridad invertida. Esta misma idea ahora la vamos a representar de otra manera. Imaginemos que tenemos un instrumento de medición que nos puede dar valores positivos y negativos en una misma escala, y la medición de los 9 volts de la pila aparecen en nuestra escala. Pero a nuestra escala le vamos a agregar otro eje, que será el dominio del tiempo, de tal manera que ahora tendremos una gráfica donde veríamos una línea recta si es que el voltaje de la pila no varía a razón del tiempo. Pero todos sabemos que la vida de una pila es finita. Así es que si la escala de nuestra ventana de tiempo es lo suficientemente extensa, podríamos ver cómo es que el voltaje de la pila disminuiría después de un determinado periodo. Y si ahora realizamos nuevamente la inversión de polaridad, veríamos que nuestra lectura tiene un valor negativo. Recordemos que los valores negativos representan que los electrones han cambiado de sentido. Y si la medición se muestra como una línea recta, significa que durante el intervalo de tiempo que mide nuestra ventana no hubo una variación de voltaje. Una gráfica de este tipo sería la que nos puede ofrecer un osciloscopio. Por otro lado, un caso diferente sería si queremos medir el voltaje de un suministro eléctrico residencial. En esta ocasión es necesario cambiar el modo de medición de corriente continua a corriente alterna. Vamos a pensar que ahora empatamos el cable rojo en la fase y el negro en el neutro del tomacorriente. Lo que podemos medir sería la tensión de nuestra red, y dependiendo del país donde lo hagamos, el voltaje puede ser diferente. En este caso vemos que el valor es de 110 volts corriente alterna. ¿Pero qué significa corriente alterna? Lo explicaremos de la siguiente manera. Ahora vamos a invertir las conexiones, y al hacerlo vemos que la medición sigue diciendo 110 volts. Pero ahora no aparece el signo negativo. A pesar de haber invertido las conexiones previamente, eso se debe a que al cambiar el modo de corriente alterna, el multímetro contempla que habrá un cambio de polaridad, de tal manera que ya no se indica el valor negativo. Es decir, que la corriente alterna tiene un cambio de polaridad constante. También, si la medición la hacemos a través de nuestro osciloscopio, veríamos que el voltaje no es constante, sino que varía a razón del tiempo. Pero además presenta una inversión de polaridad. Esto es precisamente lo que da el nombre a la corriente alterna.
el hecho de que la polaridad, es decir, el flujo de los electrones, está cambiando y lo hace alternando entre un voltaje positivo y negativo. Esta gráfica que ahora vemos se conoce como onda senoidal, ya que es a través de la función trigonométrica del seno que podemos recrearla matemáticamente. Existen otro tipo de ondas que son también alternas, pero su forma no es senoidal. Un ejemplo puede ser la onda cuadrada, que aquí está representada. Y vemos que se caracteriza porque el tiempo de transición entre el voltaje positivo y el negativo representa un intervalo muy reducido. Toca el caso de hablar de la polaridad de una bocina. Si la conectamos a una fuente de corriente continua y hacemos coincidir la polaridad, comúnmente vemos que el ingreso de voltaje produce que el cono se desplace hacia adelante generando una compresión. La magnitud de la extrusión del cono, es decir, la distancia que se logre desplazar, será directamente proporcional al valor del voltaje. Y si invirtiéramos la polaridad, ahora veríamos que el desplazamiento del cono es hacia atrás, generando una descompresión. Ahora bien, si conectamos una corriente alterna, veríamos que el cono se mueve periódicamente. La magnitud del voltaje de la señal determinará el desplazamiento del cono, generando un mayor o menor nivel de presión sonora. Y la velocidad con la que se desplace el cono dependerá de la rapidez con la que se dé el cambio de polaridad en la señal. A esto se le conoce como frecuencia y nosotros la percibimos como un sonido con tonalidad grave o aguda según sea el caso. Las señales de audio balanceadas también tienen polaridad. Aquí vemos el ejemplo de dos conectores que pueden ser usados y su configuración. Puedes revisar la publicación de conectores y la de adaptadores que tenemos disponible en nuestro canal para mayor información. Los canales de las mezcladoras de audio suelen tener un interruptor de polaridad y en algunas ocasiones la serigrafía de los equipos lo identifica como fase. Aquí habría que diferenciar que la fase no es lo mismo que polaridad, aunque están relacionadas. Puedes encontrar otra de nuestras publicaciones donde hablamos de la polaridad en conectores usados para el audio. Aquí se señalan tres ejemplos de tres mezcladoras distintas. Revisando el diagrama de bloque de una de ellas, podemos entender su funcionamiento, pero primero habrá que aclarar que lo que estamos usando es un ejemplo con una señal balanceada. Te recomendamos ver nuestra publicación de señales balanceadas y desbalanceadas. Como podemos apreciar, en el pin 2 del XLR está identificado con el color rojo, representando que por él debería de conectarse el polo positivo. Sin embargo, vemos que lo que ingresa es una señal con polaridad invertida y como podemos ver no coinciden los colores. Pero si oprimimos el switch de polaridad, lo que hará es conmutar el pin 2 con el pin 3, de tal manera que voltearíamos lo que estaba al revés. Es decir, que habremos invertido la polaridad de la señal. Pero, ¿cómo afecta una inversión de polaridad en una corriente alterna? Aquí vemos representada una señal alterna que inicia con su primer semiciclo positivo y al invertirle la polaridad ahora iniciará con el valor negativo. Pero es importante hacer notar que no hubo nunca una alteración en el dominio del tiempo. Esa alteración la hubiese provocado un retraso de la señal alterando su fase.
Otra manera de revisar la polaridad es a través de un analizador FFT. Aquí vemos la medición de un ruido rosa y podemos apreciar en la respuesta en impulso que presenta un valor positivo. Además, vemos que su respuesta en fase es plana, es decir, que todas las frecuencias se mantienen en el valor 0. Y lo mismo sucede con la magnitud. Ahora bien, cuando invertimos la polaridad de la señal, vemos que el impulso ahora presenta un valor negativo. Y al mismo tiempo, en la respuesta en fase, esto se refleja como una variación de 180 grados para todas las frecuencias. Es aquí donde entendemos que al estar relacionadas, puede haber confusiones entre la inversión de polaridad y la fase. Pero ese tema lo revisaremos posteriormente. Hasta aquí la publicación del día de hoy. Te recordamos revisar el contenido de nuestras redes para más información.